Arratsaldeon guztioi, ordua izan da asteragoaz, lehenik eta baina arratsaldeon, eta eskerrik asko bihotzez hemen gaur gurekin egoteagatik. Eta nola ez, esker berezia eman nahi diet gure gaurko gonbidatuei. Manolo, Dani, Edu, eskerrik asko por acompañarnos esta tarde. Sabino Arana Fundazioaren Euskal Abertzaletasunaren Museoak antolatutako guztiontzako kirola hitzaldi zikloaren esparruan gaur hemen Athletic Klubek lortutako 7. Liga txapelketa irabazi izanean, orain dela 40 urte hain zuzen be 1983ko maiatzaren batean Kanaria handiko Las Palmas taldearen insular zelai zaharrean jokatu zen azken partida gogoratuko dugu gaur hemen. Como decía el exjugador del Atleti, Dani Ruiz Bazán, y el expreparador físico del club, Manolo Delgado, bajo la moderación del periodista deportivo y presentador de Televida Bilbao, Edu Velasco, recordarán aquel memorable triunfo que supuso poner fin a casi 3 décadas sin llevar un campeonato de liga a sus vitrinas. Una gesta que, de la mano de 2 de sus protagonistas, merece ser transmitida a las nuevas generaciones de aficionados y futbolistas del Athletic. Guztiontzako kirola, zikloaren helburu nagusia, kirol jarduera eta balioak sustatzea da, gizartea aktiboagoa eta iraunkorragoa gera dadin sustatzeko. Eta aldi berean kirol mota guztiei ikusgarritasuna emotea eta protagonistei ere ahotsa emotea. Besterik gabe, eskerrik asko barriro be guztioi, eta Edu nahi dozunean zeurea da hitza. Mira, Mireia. Bueno, eskerrik asko, gracias por acompañarnos, por haber elegido esta sala de la Fundación. Espero que lo hayáis hecho por el contenido, por lo que podamos contar, por lo que podamos transmitir y no por la temperatura que hay en el exterior. Pero por lo tanto también de otra forma doblemente agradeceros el que nos acompañéis en esta tarde en la que yo hablaré muy poquito, porque tengo a 2 personas que me llevan muchos años y que tienen una experiencia brutal en el fútbol. Bueno, muchos años, los que sean. Pero sí que es verdad que ellos 2 van a conseguir trasladarnos a aquel año, ¿no? En el campo, como bien decía Mireia, en el insular de Las Palmas, donde en aquel entonces no existía más que la radio, ¿no? Y en aquel entonces disfrutamos de un campeonato de liga a través de la radio, ¿no? Yo veía hoy fotografías, imágenes de aquella época, como a la llegada del avión, y ellos nos lo contarán, pasó algo en su momento que hoy en día sería prácticamente imposible. La gente que estaba en Sondica abordó el avión, lo rodeó, y es algo que hoy es prácticamente imposible. Bueno, pues experiencias como esa trataremos de contarlas hoy aquí con Daniel Ruiz Bazán, que fue y que ya quiere cambiar ese título, ¿no?, de ser el último capitán que levantó una copa. Yo creo que cada vez que llega el momento de una final está harto de conceder entrevistas y tener que seguir diciendo que es el último capitán que ha levantado una copa. Él estaría encantado, porque es más del Athletic que nadie, en que venga pues un Iñaki Williams, un Nico Williams, levante una copa en cualquier campeonato de los que jugamos, bien sea en Liga o en Copa. La Liga complicada, pero la Copa este año ha estado un poquito más cerquita. Y Manolo Delgado es un hombre lleno de anécdotas, de experiencias con las que vais a disfrutar de lo lindo. Por lo tanto, vamos a arrancar y vamos primero a regalar, bueno, Manolo y Dani van a regalar un detalle a la Fundación, un regalo con mucha historia, Iñaki Anasagasti. Un regalo con mucha historia, pero quiero que sea Manolo, en nombre de los 2, quien nos cuente la historia de este balón que va a pasar a manos de la Fundación Sabino Arana. Bueno, yo ayer, arratsaldeon denori, sí, consulté primero con Nagusi, con el capitán. Digo, Dani, voy a llevar unas banderas del Atleti, por si acaso las podemos poner delante de donde hablemos, respetando siempre la simbología o el carácter de la audición que tengamos y donde estamos. Y me dijo, vale. Y ahora ya cuando me ha visto con un balón dice, ¿qué estás haciendo? No me habías dicho nada de lo del balón. Pero bueno, en definitiva, estando donde estamos, 1000 gracias, porque estar con tantos amigos como estoy viendo aquí, con muchísimos amigos. Hablo con uno de ellos y le digo, ya sabes que voy a Matico, a la Fundación. Dice, eso es mío. Permíteme, Félix. Bueno, en definitiva, eskerrik asko por permitirme hablar en este foro y
en esta situación. Este balón tiene una historia que yo, rebuscando por casa, tengo unas fotos ahí magníficas. Tengo hasta los menús que nos dieron en el pabellón antiguo de la Feria de Muestras, en la cena, que hubo 2.500 o 3.000 personas, y unas fotos preciosas de este elemento, periódicos de la época, porque cuando fue el 40 aniversario de Deia, me llamaron y me dijeron: oyes, ¿tú cómo estabas allí? Digo, yo tengo un montón. En definitiva, este es un balón de la primera vez que la Euskal Selekzioa sale después de la última vez que salió antes de la guerra. Creo que el último partido que se salió fue hacia México, en el cual algunos se quedaron por allí, y en 2007 fuimos a jugar un partido a Venezuela, San Cristóbal de Táchira, me parece que se pronuncia, y fue muy bonito. Fue un viaje porque era el primero que salíamos. Los entrenadores eran José Ángel Iríbar y Mikel Echarri. Anteriormente había estado al principio con Xavier Expósito, siempre había un donostiarra, un guipuzcoano y en este caso los dos guipuzcoanos, pero bueno, alguien que representaba al Athletic Club de Bilbao en la selección. Entonces, yo creo que yo fui a una tienda, lo compré, también hice alguna camiseta, y entonces se me ocurrió firmarlo y rubricarlo, porque muchas veces después de 25 años, 2007, pues tiene ahora 2007, 23 y 2 o 3, cerca de 30 años, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que tiene es que está representado por todos los jugadores: Larrazábal, Iraizoz, Gabilondo, Echeverría, Iríbar, Mikel Echarri, en fin. Y con todo este cariño, Capi, sí, yo ya lo tengo, se lo pasas a Mireia. Y nada más, por lo demás, pues muchas gracias. Estamos aquí para hablar de algo que nos entusiasma: Athletic Gorrita Suria. Bueno, no sé si empezar la conferencia a la hora. Habíamos pensado en hacer una conferencia de 2 horas, en las que Manolo hablase hora y media, hora 3/4, y si acaso escuchar 5 minutos a Dani. No, compensamos. Siempre, si hemos tenido un éxito en este equipo que ahora representamos, ha sido que hemos sido un equipo, y siempre hemos respetado las características. Yo recuerdo en un sitio que me quisieron que hablara en ese 40 aniversario de ella, y dijo: Manu, habla algo, monje. Y le dije: no, aquí están los gallos, los de verdad, estos son los que tienen que hablar. Bueno, 40 años, Dani, que visitabais, como decía yo, solo estaba la radio, y de esa forma nos conectábamos con el mundo, y en este caso con aquel partido que se jugaba en el Insular, que dependía de la victoria del Valencia, que se jugaba la vida frente al Real Madrid. También, lógicamente, vosotros en el banquillo, esta vez con la radio. Pero ¿cómo vivís ese momento, esa finalísima frente a la Unión Deportiva Las Palmas, encajando un gol al principio, que ahí nos pegasteis una vuelta al corazón, y a partir de ahí nos cayeron unos cuantos en la portería de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Cómo se vive esa historia, ese momento? Buenas tardes, arratsaldeon a todos. Estoy muy ilusionado por estar aquí, porque, como ha dicho Manolo, también veo mucha gente y muchos amigos, ¿no? Bueno, yo creo que aquella experiencia para nosotros, para mí, es irrepetible, ¿no? Yo creo que vivimos unos... Además, tengo un problema, ¿eh? Mira cómo sale. Cada vez que recuerdo me suele pasar, ¿eh? Luego ya se me pasa, es momentáneo. Bueno, yo creo que aquellos momentos que vivimos creo que van a ser desgraciadamente irrepetibles, fíjate lo que os digo, y me duele decirlos, sobre todo a nivel de lo que es la Liga. Yo creo que se ha puesto la situación de cómo se ha puesto el fútbol y las dificultades que tiene el Athletic para poder conseguir un equipo competitivo para estar el primero o el segundo. Yo sinceramente no me voy a engañar, creo que es muy, muy, muy difícil. Sí tenemos, y podíamos haber tenido este año las posibilidades en la Copa, porque bueno, es una competición más corta, en la cual te puede salir un partido muy bueno a ti, un poco regular al contrario y tal, y puedes llegar, ¿no? Pero aquello, pues para nosotros fue, como digo, inolvidable. Yo creo que se inició la Liga sin ningún pensamiento de ganar la Liga, porque no teníamos en la mente que nosotros podíamos ganar la Liga. Pero la mentalidad del grupo que estaba con nosotros, Javi Clemente, Manolo, toda la gente que del grupo, pues bueno, como yo siempre le pongo el ejemplo, como una bola de nieve.
tú tiras una gotita arriba, empieza a bajar, joder, que estamos en media temporada, joder, pues que estamos ahí. Seguía un poquito más, joder, pues que estamos los cuartos, que estamos los terceros, que llegábamos a los últimos partidos, oye, pues que hay posibilidades, hasta que llegamos al final del partido. Claro, en el último partido también, siendo sinceros, también pensábamos que teníamos un 80% de no ganar, porque dependíamos, creo que era del Valencia Real Madrid. Y entonces, bueno, pues iniciamos el partido. Javi Clemente nos dijo, bueno, nuestra responsabilidad es ganar aquí en Las Palmas, luego que sea lo que Dios quiera, seguramente no ganaremos, ¿qué tal? Y entonces empezamos el partido y tuvo la mala suerte Miguel de Andrés, que siempre le digo, nos hizo un autogol y le digo, joder, que nos quisiste cabrear un poco para luego ganar y tal. Es un navarro más burro que un arau. Y dice, sí, lo hice queriendo, dice, para picaros y tal. Y bueno, luego recuerdo que al acabar el partido faltaba tiempo en el partido de Valencia y estábamos todos, como dice Edu, pues con los transistores, el Narváez, que en paz descanse, que era el utillero, tenía una radio pequeñita y estaba, no, faltan 6 minutos, faltan 4, va perdiendo, hasta que pum, acabó. Y bueno, fue pues lo que todo el mundo conoce y lo que ha visto. Pues, yo es que cada vez que lo veo y eso, como ha dicho Edu, que ves las imágenes, pues digo, joder, ¿cómo puede ser que en aquella época que aterrice un avión y a los 2 minutos de aterrizar estaba bloqueado el avión por no sé, por 2.000 o 3.000 personas? Hoy en día sería imposible, ¿no? La manifestación que hubo en el ayuntamiento, cuando veníamos con el autobús desde Lemona, que yo ahí pasé mucho miedo, porque luego de Lemona subimos con el camión a la Basílica Begoña y el camión estaba bloqueado totalmente por gente y personas al lado de las ruedas. El camión se movía y yo mirando para abajo digo, pillamos a alguien, o sea, era terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que para nosotros fue muy grande y desgraciadamente, pues como digo, nos va a costar. Los que lo visteis, pues tuvisteis suerte, pero muchos no lo van a ver. Muchos no lo van a ver, no sé si luego queréis que os cuente. Bueno, pues sí, sí nos gustaría saber, Manolo, cómo se prepara. Perdona. Sí. Hay una anécdota que después de acabar el partido fuimos al hotel y estaban dando, en aquella época se daba Estudio Estadio, un programa de los resúmenes de los partidos, y recuerdo que estábamos todos en un televisor sentados en el comedor, en el suelo, y estábamos viendo el partido del Valencia Real Madrid y estábamos viendo las jugadas y estábamos, cuidado, joder, que mete, o sea, todavía pensábamos que podía meter gol, estábamos saltando. A mí sí me gustaría, porque los tiempos han cambiado, evidentemente, y el fútbol de hoy en día no tiene nada que ver con el de antaño, y eso vosotros lo sabéis, ¿no? Que lo habéis vivido en primera persona, antes como jugadores y ahora como profesionales que habéis estado cercano al fútbol. Manolo, ¿cómo se prepara un partido como el de la Unión Deportiva Las Palmas? Quizás el hecho de no ser favorito, como apuntaba Dani, te deja de tener la presión que pueda tener un Real Madrid, que tenía la imperiosa necesidad de ganar aquel título. Bueno, pues se prepara en la antesala de todo lo que había ocurrido durante la temporada y desde luego Javier Clemente o Verena, el mejor, porque no pasa nada. ¿Has visto? Cuando he nombrado al jefe está llamando por ahí a ver qué dice este torpe. No pasa nada. Bueno, en definitiva, él ahora, y nos tenemos que apoyar. El otro día, bueno, tanto Correo como todas las emisoras y todos nos están solicitando, pero en Deia hicieron un reportaje a doble página. El domingo y yo aparecí el lunes. Yo salí el lunes o al revés. Bueno, en definitiva, Javi Clemente, luego fue farolín, pero como el farol de Artecalle, todo para adelante, iluminando al personal, porque dijo que íbamos a ser campeones. Antes, vamos a ser campeones. Y la gente se lo creyó, de tal forma que lo que es hoy la grada de animación es Real Maya, más a ver Rinorte y a ver Charles Sur de la época, pues empezaron al 12º partido Chapel d'Unac, y está grabado, Chapel d'Unac, o sea, era una premonición, nos llevaban en volandas, y sobre todo que eran unas máquinas. Yo entrenaba a destajo, luego no me hacían caso muchas veces, pero desde llegar a camino de Gastelumendi, nosotros arreábamos, era una palabra también de Javi, hay que arrear. Y entonces nosotros salíamos por el portón que hay ahora en la residencia,
está todo filmado. Cuesta arribita, que las cuesta abajo ya me las bajo. Había unas escuelas y tenemos unas filmaciones increíbles, pero increíbles, en color, y hacíamos una cantidad de ejercicios de bota, bota, rebota y vuelve a botar, salta y salta, y luego que trabajábamos, no había máquinas de fuerza, trabajábamos a empujones. Sí, la Eddie Provac, nosotros de bueyes, uno arrastraba al otro, pero claro, había que poder con Guisasola o con Dani. Y luego teníamos a Tirapu. Fernando Tirapu siempre cogía a Guisasola, digo, hostia, el más pequeñito, el más grande. Luego, ¿cómo lo preparábamos? A tope. ¿Cómo convivíamos? A tope. Comíamos y cenábamos en las instalaciones y luego nos trasladábamos a Jantoki. Pero bebíamos vino. Y en verano bebíamos, que es lo más sano, cerveza con limón, que es la gran fórmula de la hidratación. Entonces eran tales las pautas de conducta que teníamos, que todo dependía además de Javi, porque había venido con la sistemática, había pasado por el Juvenil Nacional, había pasado por el Bilbao Athletic, por el Arenas, por el Baskonia, o sea que tenía un pedigrí de los nuestros, como Coldo Aguirre, que había entrenado solo al Villosa cuando nos hizo subcampeones. Bueno, en definitiva, ¿cómo lo preparamos? A base de eso, a base de trabajar todo el año. Javi decía el otro día en ella que ahora lo que se han inventado de partido a partido. Joder, íbamos nosotros partido a partido y algunas veces veníamos zurrados, porque nos zurraba el Betis, nos dio una que no te espero. Y luego otra el Madrid que nos ganó en casa y ya dijeron, estos se han acabado. Pues no, nos acabamos y seguíamos. Y otra de las cosas que Javi hizo, yo tengo dos anécdotas. Una es que a principio de temporada nos reunió, bueno, a Miguel Gutiérrez, Nachito Virichinaga, nuestro héroe, de verdad, nuestro héroe, y dice, ¿qué hacemos? Digo, lo que más nos cuesta, y mi experiencia anterior, que es lo que nos pasó con Coldo, con Rafa Iriondo, con Senekovic, digo, Javi, el posesfuerzo. Nosotros necesitamos, vamos a ponerle ahora en estadísticas, un 30% más para saturar al equipo contrario con nuestras arrancadas y nuestro ímpetu. Digo, pues ese 30% más lo tenemos que recuperar en el camino, entre el domingo y el miércoles que volvamos a jugar otro partido. Porque era así. Y dice, bueno, ¿y qué es la solución? Venir concentrados después del partido. De tal forma que la obligación era llegar el sábado si se jugaba el domingo o el viernes si se jugaba el sábado. El pospartido, pero es que hubo la mitad del equipo o algunos más que quedaban antes del partido. El sábado se iban a dormir tranquilos porque... Sí, los sábados sí, no nos obligaba a ir, la concentración era al día siguiente, pero nosotros solíamos ir un grupo, pues igual de 6 o 8, como cenábamos en el Jantoki y algunas veces con la familia de Loidi, que era la que estaba allí, y nos quedábamos voluntariamente. O sea que no había horas extras, ni habían remunerada las horas, ni nada, era porque... Pues lo que dice Manolo, había un grupo muy unido. Bueno, te voy a contar anécdotas, que Chechu Rojo era un hombre muy serio, muy recto, muy tal, y entonces pues cenábamos la noche esa que íbamos nosotros, que íbamos porque queríamos, no porque nos obligaba el entrenador, íbamos, cenábamos y tal, y echábamos una partida al mus. Chechu Rojo siempre estaba en contra y tal, y entonces había 3 o 4 por allí que eran los que estaban preparando la putadilla para luego, que eran Urtubi, Pachi Salinas, todos esos no jugaban al mus, pero la estaban preparando. Entonces jugábamos al mus, a las 12 de la noche, bueno, vale, hasta mañana, agur, tal. Íbamos y entonces estábamos en un salón que teníamos, abrías una puerta, había un pasillo largo y estaban las habitaciones a derecha e izquierda, y ya le habían hecho a Chechu la gorda. Chechu habían ido, le habían soltado la puerta, le habían quitado las bichagras y le habían dejado la puerta tiesa así. Entonces, claro, a las 12 de la noche llega, lo hace así, ¡buah! La puerta, Chechu empezó a jurar, buscándole saber. Bueno, pero había un ambiente Bueno, esa anécdota es una broma, con despertarte, Dani, y encontrarte el coche en el campo de fútbol. 8 coches en el campo de entrenamiento subidos arriba. Cogíamos y llegábamos con los coches allí. Estábamos cenando, jugando, y había uno que era un cabrito, por no decirlo otro, iba por las habitaciones, te cogía las llaves del coche de uno, de otro, y cogía, subía y pum, dejaba el coche. Iba otro, y dejaba 8 coches en el campo. Nos levantábamos a la mañana, joder, el coche,
Joder, el coche, 8 coches en el campo. Bueno, bromas que son tonterías lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí, pero hacíais grupos, hacíamos el grupo, había humor, o sea, no, era un equipo que el éxito viene por ahí. Porque lo que dice Manolo, nosotros teníamos dos cosas. Uno que era el grupo. Tú cuando ves equipos que el 11 inicial o los 12 que juegan se llevan muy bien, pero los otros 8 están tirando piedras por detrás contra el entrenador, contra uno, contra otro, malo, esto es malo. Aquí no existía eso, aquí teníamos un grupo que los que no jugábamos pues teníamos a uno que era el que contaba los chistes en el autobús, el otro, o sea, gente unida totalmente al equipo. Y luego estaba lo que dice Manolo, el tener ese punto más físico, porque sí, los equipos posiblemente 1-1 individualmente eran mejor que nosotros, pero sí, yo creo sí, no digas que no, tú porque eres un pelota y no. Tú cogías gente como el equipo del Barça, con Cruyff, con Neske, con no sé qué, no vas a decir que no éramos mejor que... Pero ¿cómo lo suplíamos? Con lo que tú has dicho, o sea, teníamos un tema físico preparado por esta gente, que lo que hacíamos era hundirles físicamente, empezar a apretar. Claro, ellos llegaba un momento que ya no tenían, y nosotros acabamos la temporada pues extraordinariamente bien. ¿Cuánto podía? Leíamos este fin de semana en Deia una entrevista a Javier Clemente en la que decía que el coste de la plantilla de aquel entonces, si la trasladamos a la época actual, podría sobrepasar, no sé si la del Barça o no, pero sí estar en un nivel muy top, ¿no? ¿Qué precio tendría aquella plantilla de jugadores? Fíjate, yo no creo que individualmente sería una plantilla, Carla, y lo digo sinceramente, porque no había individualidades extremas de decir figuras. No, porque vas a decir, ya sé lo que vas a decir, pero no te voy a dejar. Yo creo que el grupo lo bueno que tenía era que, bueno, pues bien, había 2 o 3 jugadores que podíamos seguir a los goles y tipo de cosas y tal, pero en realidad la plantilla lo que tenía era el trabajo y la unión de todo el equipo. O sea, voy a nombrar gente sin que se moleste nadie. Pues teníamos un Urtubi, teníamos un Luis Fernando, teníamos gente que quizá en el mercado de hoy en día, si le llevas al Barcelona, pues seguramente no sería un jugador carísimo de ficharlo, como dice, ¿cuánto valdría? Pero en cambio el conjunto sí sería caro. Si se podría vender el equipo, decir, toma, ese sí valdría dinero. Por alusiones, vamos a empezar. Anécdota. Me parece que fue en las rampas de Uribitarte, hay un colegio de abogados así, estábamos Luis de la Fuente, Zubizarreta, Pedro Urteneche y yo en una conferencia, y contó Pedro Urteneche que porque Pedro pasó por todos los escalafones, fue el director de Lezama encubierto como directivo, porque no había profesionales, estaba Piru Gainza, pero como directivo adscrito a Lezama, Pedro Urteneche, y luego se hizo presidente, pues no te digo nada. Y contaba que fue a Betty y le dijo, oye, si a estos se les ocurre ser campeones, ¿qué prima les vamos a dar? Dice, dale San Mamés. Si son campeones, dale San Mamés. Dice, menos mal que no le dice caso. Luego, ¿de qué estamos hablando? Luego hemos tenido referencias. Cuando se vendió Jesús Garay, la Tribuna. Cuando Zubizarreta parece ser que iba y gane. ¿Me entendéis? Los que se quedaban. ¿Cómo ponemos ahora en el cartelón ese que sacamos? Made in Euskal Herria. Nosotros éramos Made in producto típico de Lezama. Con los gradientes, como se dicen ahora, o los ascendentes sobre la economía que te procedían desde juveniles. Ese equipo se forma con 3 generaciones. A Sandra Urteneche le encanta. Hablo mucho de la familia Urteneche como de la familia Virichinaga porque han marcado huella. 3 generaciones. Tengo ahí las fotos, además me he venido cargado de atrecho, como dicen los del cine. Venían los que habíamos quedado de la época, referencial de las 2 finales Betis y Juventus, Dani incluido, los intermedios, los flecos de Senekovic, más las incorporaciones que hizo Javi, Endika, Noriega, etcétera, etcétera.
Luego, al sumar 3 generaciones con la experiencia de don Daniel, que tuvo una lesión gravísima y se recuperó y fue capaz de levantar la mano ahí con el gol que le hizo al Madrid y darnos el gol a verás de la segunda liga. Pero es que es un producto barato. Yo siempre digo, ¿cuánto cuesta el primer gol que mete Julen Guerrero? 0 euros, con 16 años y medio. ¿Cuánto cuesta el primer gol que mete Josu Urrutia? 0 euros. ¿Cuánto cuesta el gol que mete Muniain? 0 euros. Con 16 años y medio meter un gol en el Athletic Club de Bilbao, procedente de un juvenil, casi de un infantil, ¿cuánto cuesta? 0. Por eso somos lo que somos. Producto del pueblo. Por eso ese equipo es barato. Siempre es barato. Yo he llevado las mismas zapatillas 20 años en un Athletic. Para gastar en un banco sueco, Dios y ayude al pobre Gonzalo Abandillo. Luego, ese equipo no tenía precio. ¿Por qué? Porque cuando hemos tenido necesidad, Caranca, Rafa Alcorta, 1000 por 1000, 1000 por 2000 de Roberto Ríos, pero es que son los movimientos que tenían que hacer. ¿Cómo preparamos ese partido? Entrenando en el Barranco Seco. ¿Sabéis lo que es Barranco Seco? La cantera o las instalaciones que había en Las Palmas de Gran Canaria. Y me dice Javi, joder, digo, yo tengo una experiencia. Mira, cada vez que vamos a Valencia, el partido aquel que ganamos a Valencia, 1-2, que después jugábamos contra la Real, siempre que yendo para el Levante yo veía o el Levante o el Siroco o una Pájara, íbamos al Saler, yo siempre estaba intranquilo porque me recomía el aspecto, sudoración, los biorritmos, yo andaba loco. Y en Las Palmas de Gran Canaria, aunque es 1 hora de tránsito, es que parece que antes decían que sí, es que íbamos a los indios a comprar a tiendas, y fuimos a Las Palmas y estuvimos súper concentrados, y le dije, Javi, nos tenemos que mover. Aquí nos da una galvana en el hotel, a tope de gente, vámonos. ¿Y dónde vamos a entrenar? A Barranco Seco, hasta el propio nombre lo dice. Si veis la foto, yo tengo unas fotos preciosas. Teníamos un murallón de esos de arena, de tierra, de volcán detrás, porque habían excavado en la montaña y habían hecho un campo de fútbol allí. Cada uno vestido de nuestro padre y nuestra madre, porque en realidad fue una sorpresa entrenar. Claro, toda la prensa encantada. Y así preparamos el partido de Las Palmas. Por fuera estábamos, porque en aquella época había una gran lucha por no dejarle a Piru Gainza sentarse en los banquillos. Todos los demás delegados se iban a por él, porque en aquella época no había licencias. Las primeras licencias que se dieron fuera parte del utillero fueron las de los doctores, que lo consiguió nuestro Ángel Gorostidi, Matías. Fue y hizo el conglomerado con los médicos de primera división y le dieron doctor, utillero y primer entrenador. Y es que a Piru a ver que nos levantaba, pero los delegados del Madrid y del Atleti Madrid a sangre y fuego con los árbitros, que no se siente Piru. Y Piru decía, soy el Gamo de Dublín, me voy a sentar. Y luego después los PF, preparadores físicos, no teníamos licencia. Luego ya las constituimos, entre ellos con Ángel Vilda, el preparador físico que trajo también Henkes, pero en ese instante dijimos, Javi, tenemos que salir del hotel, tenemos que salir a donde sea, a Barranco Seco. Ojo, se organizó una, porque para entrar en Barranco Seco no sé quién estuvo por allí, creo que bueno, en definitiva, lo preparamos así, fue sobre la marcha, pero lo preparamos así, empezamos a tomar decisiones, lo mismo que cuando fuimos a concentrarnos 2 días antes al Mindanao, porque aquí recordar que no podíamos entrenar. Lezama, 3000 personas. Chapel Dunat, ya éramos campeones de liga para ir a la Copa, me refiero. Y entonces tomamos decisiones y digo, vámonos a San Mamés, joder, a San Mamés. Todos los colegios fuera, los ingenieros fuera, y otra vez Chapel Dunat. Y cada vez a que se os pone la piel de gallina cuando digo Chapel Dunat. ¿A que sí? A que notéis la adrenalina aquí disparada. Chapel Dunat. Y eso con 3000 voces, como cuando salió el autobús de aquí, pero estamos en otras épocas. ¿Qué ocurría? Que nos estábamos desgastando anímicamente. Y dijimos, ¿qué hacemos? A San Mamés. Peor. ¿Qué hacemos? A Madrid. Entrenamos a una ciudad deportiva del Madrid, bastante solitos, y al Mindanao, que era una fortaleza del Athletic Club de Bilbao. ¿O no?
Creo que sí. Bueno, en definitiva, así preparamos el partido de Las Palmas. Y así ganamos. Ganamos con la aquiescencia del Valencia, porque Coldo siempre lo decía, levanto el dedo, que medio título es mío. Bueno, ahí sí me gustaría que nos trasladéis a los que estamos aquí cómo era el antes de un partido, pero quiero que lo cuente Dani, cómo era Manolo Delgado para con vosotros un pesado. ¿Cómo era antes del partido? ¿Cuál era el...? Y ahora doble pesado, porque claro, a medida que va la edad un poco para adelante Manolo Delgado se me oye, ¿no? Digo que Manolo Delgado no se suele echar flores cuando está uno delante, ¿no? Pero voy a tener que hacerlo. Manolo Delgado ha sido un profesional que quizá muchas veces no lo ve la gente. O sea, le ves más como un obrero del fútbol que está allí y se acabó. No, Manolo Delgado, si mucha de la gente que estáis aquí igual vais a los entrenamientos hoy a Lezama y veis, ¿no? Entrenamiento a las 11 del Atleti y veis que a las 10 pues sale una procesión, uno que lleva los balones, el otro lleva los conos, el otro lleva los petos, el otro lleva no sé qué, el otro lleva un ordenador, o sea, salen 12 antes que los jugadores y el entrenador. Manolo Delgado en aquella época iba él y salía con todo lo que estamos hablando de los 12, salía él, preparaba el entrenamiento, preparaba todo el entrenamiento que iba a hacer Javi Clemente, o sea, era una sola persona la que realmente ayudaba al entrenador, ¿no? Pero luego aparte ha tenido función muy importante, él ha comentado, ahora le va a doler a él como me ha dolido a mí al principio, ahora no ves que ahora se va a trincar. Yo le debo, creo que por lo menos 2 años de fútbol. Yo tuve una lesión grave. Después de la primera liga fuimos al torneo de Coruña, ¿no? El Teresa Herrera, me doblé la rodilla y me rompí la rodilla y tuve una lesión grave. Y bueno, con los años que tenía, el 99% me daba ya por fuera, porque era una lesión ya grave e importante. Y me cogió Manolo Delgado y Miguel Gutiérrez, los dos me cogieron y me dijeron, tú vas a volver. Que joder, digo, dejarme, que vas a volver. Y bueno, pues nos levantábamos a las 7 de la mañana, íbamos al club deportivo, nos autorizaron para ir al club deportivo, me hacía subir las escaleras, nos metíamos a la piscina los dos, para arriba, para abajo, 2 horas haciendo entrenamiento. A las 9 iba a Lezama, entrenaba al equipo, por la tarde me volvía a coger, iba donde Miguel Gutiérrez, o sea, una recuperación preparada exclusivamente para esto, ¿no? Entonces es un trabajo que la gente realmente no lo ve ni lo aprecia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante en un equipo, no solamente muchas veces nos ven a nosotros como ganadores del título, ganadores, la gente que nos ha rodeado, gente como ha dicho él, Willy, Guillermo Perdiguero, Nacho Virichinaga. Nacho Virichinaga era un espectáculo, eso no lo habéis podido ver, pero eso era un espectáculo. Nacho Virichinaga, todos los partidos cuando estábamos en la caseta y faltaban 5 minutos para salir y tal, se vestía se ponía un pañuelo aquí en la cabeza, como Iván Asarre, ¿no? ¿Os acordáis que había uno? Empezaba a hacer el chorra, empezaba a bailar, hacía una serie de cosas que parece que es una chorrada, pero era un poco para que no estés pensando en el nerviosismo que tienes y tal. Totalmente descrito. Y luego nos poníamos todos en grupo y él se ponía en el medio y cantábamos una canción que era otra chorrada, pero que ya la cantábamos todos los partidos. O sea, te quiero decir que era un grupo que no solamente funcionaba los que estábamos en el campo, funcionaba el grupo y realmente el éxito del equipo fue por eso. O sea, a mí muchas veces me duele cuando me ponen a mí por delante. Bueno, es que tú metiste, digo, yo no metí nada. Digo, yo metí porque estaba Urtubi, porque estaba Luis Fernando y porque había compañeros que me daban el balón y que, bueno, yo luego lo acababa y lo metía, pero muchas veces el grupo que está contigo es el que ha hecho el trabajo y el que ha luchado y el que ha corrido y el que ha peleado, ¿no? Ese es muchas veces. Entonces, yo creo que el éxito, como he dicho antes, es por eso. O sea, no porque quizá éramos grandes figuras ninguno, sino que el equipo era completo. También rezábamos... No sé, Edu, perdona, no sé qué pregunta me has hecho que me he ido... ¿Qué hacía aquel día de... Estamos recordando los 40 años que se cumplieron ayer. Antes del partido en el Insular, ¿qué hizo Manolo Delgado? ¿De qué manera trató de motivaros? No hubo ningún baile de Iván Asarre, como decías. No, Nacho. Nada.
Especial no, yo creo que lo que él ha comentado, ya llevábamos toda la semana pues tratando de no darle importancia, porque lo peor que puedes hacer cuando tienes un compromiso de ese tipo es tener la responsabilidad esa de que te metas dentro y digas, joder, hay que ganar, te bloqueas. Entonces aquí era a ver quién hacía más el tonto, a ver quién disimulaba, o sea, era un plan un poco pues estratégico de ellos, de llevarnos a un sitio a entrenar, o de entretenernos, o de jugar a las cartas, o de el otro hacía la tontada de la caseta y tal. Y a las monedas con Piru. Piru antes de un partido con los jugadores a jugar a la pela. Sí, rite. Cogías y te ponía una raya allí y nos poníamos 3 y decía, venga, era tirar la moneda y el que quedaba más cerca se llevaba las 3. Y te tenía un rato, pues que estabas un cuarto de hora o 20 minutos que te habías olvidado de que ibas a jugar con el Madrid o que ibas a jugar en la alta competición, precisamente ahora, cromoterapia, el beneficio que producen los colores, el diferencial de las medias, o cuando jugamos en Mallorca con el célebre pantalón verde aquel que todavía me horror. ¿Sabéis lo que es lo malo del fútbol de hoy en día? Lo malo del fútbol de hoy en día es el diccionario que han inventado de palabras que a mí yo me pongo enfermo los domingos, pero enfermo me pongo. El repliegue intensivo de no sé qué, o sea, una serie de palabras que dices, pero ¿qué es esto? O sea, hoy he estado con un jugador, y lo voy a decir aquí porque se lo he dicho que lo iba a decir. He estado con Vicente del Bosque, que ha venido a dar una charla con Ángel Villar, han estado en el frontón de Miribilla, y he subido a saludarle porque coincidí con él en el Mundial de Argentina y tal, y hacía muchos años que no le veía. Y me ha dado un abrazo y me dice, joder, Dani, te voy a decir una cosa. Dice, todos los domingos te oigo en la radio, yo colaboro con la COPE haciendo algún comentario de esto. Dice, pero te voy a decir una cosa, no oigo la COPE en toda la semana. Dice, pero me pongo a oírte a ti, dice, porque eres el único que habla el idioma del fútbol claro. Dice, porque el resto, y me ha empezado a decir una serie de palabras de las que dicen ahora, y le digo, ¿qué razón lleva usted? Digo, es que han inventado, no sé qué es lo que quieren inventar con... Digo, el fútbol al final es el fútbol, y no es déjate de rollos. El proceso clásico que nosotros teníamos muy estudiado para gastar el menor número de energías de alto octanaje. Yo puedo hacer un trabajo continuo y prolongado, pero la cuestión del fútbol es la alta intensidad que se tiene que ejecutar. Entonces nuestro objetivo, nuestra mentalización era, ¿para qué voy a desgastar yo al jugador? Por ejemplo, a mí me tuvo Luis Fernández con Javi González en la banda desde el minuto -1 de empezar, porque Víctor Alquiza estaba medio tocado y jugaba, y me dijo, con Javi allí al rincón que vamos, pum pum, yo administrando los tiempos porque no sabía cuándo Víctor Alquiza iba a hacer el cotoclón. Bueno, rapidito, mantenido, sin desgaste, que eso es una heroicidad. Y nada, yo miraba al banquillo como mira ahora Sendoa y no tenía respuesta. Y Javi me decía, pero ¿qué voy a hacer yo? Digo, aguantar aquí que yo voy a intentar hacer las cosas bien. No salió. 90 minutos enjaulados, como los leones allí, en 5 metros cuadrados. Pero la obsesión nuestra era eso, no gastar energías vitales para que luego el jugador represente en el campo lo que tiene que hacer. Su alta intensidad. Si las consumes antes, ni te cuento. No salíamos a calentar al campo. Nosotros, tengo un reportaje de cuando el centenario que me hicieron en la caseta del Atleti, nosotros calentábamos dentro de la caseta, pero dentro de la caseta, la mitad desde la televisión a la pared. ¡Buah! Aquello era espectacular. Y luego salíamos 4 o 5 minutos, salíamos al campo, tocaban 2 o 3 balones y a jugar. Había uno que en ese calentamiento, os digo para que veáis cómo las bromas, había uno, lo voy a decir que es igual, el cabrito de Urtubi. Urtubi siempre estaba maquinando en hacer alguna putada alguno, ¿no? Pero claro, la mayor putada que te podía hacer era cuando faltaban 5 minutos para salir. ¿Y qué te hacía? Había algunos que, por ejemplo, Chechu Rojo, siempre rezábamos, antes de salir rezábamos y tal, y Chechu Rojo siempre hay alguna fotografía hasta de García Arwin y algún pintor que hizo algún cuadro, salía siempre con slip, no se ponía el pantalón negro de jugar, siempre tenía la costumbre de rezar con el slip, ¿no? En calzoncillos, vamos. Y el jabalí, pues te cogía, por ejemplo, había mucha gente que nos poníamos las botas, después de rezar te ponías las botas,
Y él cogía, y a uno, pues a mí o a otro le cogía, te cogía una bota, iba al váter, levantaba la cisterna del agua, levantaba la tapa, metía la bota dentro y cerraba. Entonces decía Javi, venga, a vestirse ya para salir y tal. Y, joder, la bota, tú sabes los nervios que te entran, que falta 5 minutos para el partido, y la bota, hasta que claro, ya le veías a Urtubi que se empezaba a poner rojo. Digo, a ver, cabrón, ¿dónde la has puesto? Bueno, vete al váter, que creo que he visto en el váter y tal. Bueno, y ahora... Ay, perdón, guapa. No, le va a dar otra cosa. Ven, guapa, ven. Que he dicho un taco. Pecado que he dicho, Es más que no lo había visto, perdón. Isaro. Bueno, luego será la mano inocente, ya le empecé a hacer la rosca porque será la mano inocente para que alguno de vosotros vaya mañana al partido del Betis, invitado por Dani y Manolo. No, yo ahí no tengo mano. Tengo que pedir excusas porque a la persona que son dos, yo he comprado solo como referencia. Mis nietos, yo tengo 2 tribunas principales, mi hija y yo, y he comprado 2 de niños para mis nietos y una más para mi yerno, pero van a estar 5 minutos, nos van a ver allí en el campo y luego se van a marchar. Y entonces tengo dos entradas como tengo 2 carnes de socio, pues me dan 2 entradas nominativas, porque yo no paso mi teléfono a través, y son entradas reales para guardar de recuerdo. Entonces la persona que sea agraciada con el sorteo o quien sea, pues ya quedamos en la tienda del Atleti. Tienes que aguantarle tal, pero bueno, os lo da. Eso es seguro que está. Oye, pero entre tanto atresos se me han olvidado. Tú siempre tienes que traer algo especial que no traigan los demás. No, pero te he pedido permiso. O sea, no. Tú has pedido permiso para la mitad de las cosas que has traído. Tú me has pedido permiso para una banderita y yo no sé qué. Has venido con un balón, con 2 entradas, o sea, trampa como siempre. O Sábama, ¿no? No, Sábama, no sé. Él tiene la culpa, porque ayer me dio entrada, me empezó a picar, ¿y dónde andas? Y dice el profe, que siempre está pendiente del programa. Y claro, digo, pues ahí que voy a llamar. Y dice, ¿qué vas a hacer? Digo, pues esto. Oye, aquel día en el campo del Insular, Dani, le hicimos mucha pupa al Madrid, ¿no? ¿Superaron aquello? No, mira, te voy a decir una cosa. No soy radical en contra de nadie. Te lo digo sincero. No, pero no te digo eso. Te digo no porque soy antimadridista, al final el Madrid no soy antirreal. Era el favorito, ¿no? Sí, hombre, era favorito por lo que te he explicado antes, porque al final el Madrid, el Barcelona y todos este tipo de equipos tenían una predisposición económica muy superior a nosotros, entonces era mucho más fácil. Nosotros al final, si el momento que tenemos ahora, quizás estamos falto de un delantero centro importante y tal, o sea, sería muy fácil ir a Checoslovaquia, Yugoslavia, no sé dónde, coger un delantero centro y traerlo para acá, o sea, que eso es lo que han hecho otros equipos. Entonces yo sabía que, hombre, el favorito en aquella temporada era el Real Madrid, pero bueno, el trabajo que hicimos hasta el final, pues, hombre, claro que me dio mucha alegría y me alegré mucho que no ganaría, lógicamente, pero... ¿Y en aquel partido, tú qué esperanzas tenías en que el Valencia de Coldo ganase el Madrid? Pocas. Yo soy sincero y te digo que pocas. O sea, tanto como te digo que al principio de la temporada yo nunca pensé que íbamos a ganar una liga. Yo pensaba que íbamos a hacer una liga honrosa y íbamos a estar bien y tal, pero nunca que íbamos a ganar la liga. A partir de 3/4 partes de liga ya nos entró un poco el interior a todos, porque veíamos que la diferencia en puntos y tal no era mucho. Y bueno, joder, pues seguimos, pues hay que apretar, lo que dice Manolo, hay que apretar, joder, hasta que llegamos al último partido y había una mínima posibilidad, porque claro, que tú ganes en Las Palmas era complicado. Las Palmas descendía, si no recuerdo mal, al ganar nosotros descendió Las Palmas, o sea, ya no era un partido que puedas decir, es que Las Palmas anda flojillo, igual te deja un poco, no, o sea, estaba para pelear. Y luego dependías del Valencia-Real Madrid, que lógicamente, jugándose la Liga al Real Madrid, pues todo el mundo, si empiezas a pensar en Negreira y todo esto, el lío de los árbitros y todo esto, pues no te digo nada lo que te puede pasar, ¿no? Y pues no pensaba que podíamos ganar, pero bueno, luego al final... Ahora los que estáis aquí, que las estadísticas de fútbol le llaman, y lo ponen en la televisión, expectativas de gol. A ver, ya estamos. ¿Qué expectativa de gol
tiene a alguien que está en esta posición angulado y luego te ponen las flechitas y dice expectativas de gol 5% y la ha metido. Pues entonces las expectativas que teníamos, porque Dani también lo cuenta siempre, todos los gallos del periodismo, García y compañía, se fueron para Valencia, claro, a celebrar. pensando. Y todos los pequeñitos, los segundos espadas o terceros, José Ramón, etcétera, todos en Canarias con nosotros, y fueron los protagonistas después. O sea que expectativas y presión alta, presión media y presión baja. Presión y leer el partido o interpretar, digo, músicos y novelistas. Aquí terrible. Oye, ¿había algún grito de guerra de Manolo? Sí, había. Sí, pero me da mucha vergüenza. Y no, si lo hace, no te voy a permitir, Manolo, que lo cante. No te permito porque me voy, ¿eh? Nos lo ha pedido alguien por aquí. No lo canto, no. Había una canción... Sin micrófono para no romper. Te la puedo tatarear, o sea, te la puedo decir en prosa, no cantada. Sí. Que la cante él. Que me da mucha vergüenza. Y si la canta él, me da más vergüenza. Nacho Sí. No, es que se está refiriendo a otra cosa. No. Nosotros teníamos un cántico que es el que os he dicho antes de salir al partido. Y que era el que se ponía el masajista, se ponía y tal, y nos juntábamos todos y cantábamos una canción que daba vergüenza oírla, vamos, era horrorosa, pero vamos, nos motivaba a todos, o sea, era una canción que se inventó él y nos motivaba. Era de una película de la época. Todas estas películas las tiene controladas Cerezo. Te permito que lo digas. No, yo voy a contar la historia como he contado. Sí, pero cuéntalo la historia no del cantes, balón. ¿eh? No canto, no. Entonces, todas estas películas son de aquellas de El Fenómeno, 11 pares de botas, que aparecen jugadores del Atleti, Balarroja, Gorostiza. Hay una película antiquísima en la que aparecen esos jugadores del Atleti en esa película. Se llama La Ferro. De preparador físico estaba Manolo en aquella. La Ferroviaria, ¿no? no, pero toda esa la Fenómeno de Fernán Gómez y compañía. Pero en esa película que hace referencia a esa canción aparecen exjugadores de la época de Bata, Chirri, Gorostiza, Chato Iraragorri, y aparecen en esa película. Entonces era una canción que sacan, y Nacho, le dije, Nacho, hay una canción aquí, vamos a verla. Y tras oír la canción decía así: adelante, campeones del equipo del Atleti, vencedor tienes que ser, nadie puede detener nuestro avance arrollado. Pero es que después cantado, pero que sonaba fatal, o sea, pero es que después todos hacíamos un gesto, que hay niños, un euro. Nos hacíamos... Pues ahora te voy a dar un euro. Nos hacíamos el corte, pero Nacho era brutal porque se ponía encima de una silla. Era increíble. Pero todo con un sentido. Es que calentábamos en la caseta a sangre y fuego, lo prometo. Salían chispas. Yo mandaba los ejercicios. Éramos un complot, Javi y yo. Tengo ahí unas fotos. Dices, ¿cómo podíamos ser tan jóvenes? Y entrenando el chaval con muletas y pone abajo: Mano Delgado se hace cargo de la pretemporada, y le sienta cuerno que va. Siempre dice: no, si la liga la había ganado Nacho y tú. Bueno, esa canción venía de ese producto, y era en herderas, no era en euskera, pero es que era brutal. ¿Por qué? Cromoterapia, risoterapia. Hoy en día los grandes psicólogos, mentores y que tutelan a deportistas, todo empezó a nivel de deporte individual, sobre todo en esquiadores. Los esquiadores han sido brutales en avanzar al resto de los deportistas, porque ha habido esquiadores que han llevado una incisión en el muslo, una herida abierta, para que de esa herida abierta le sacaran muestras y biopsias de cómo se depleccionaba todas las sustancias vitales en los músculos, en los cuádriceps, y llevaban una herida abierta y permitían el experimento. Nosotros también con Juan Ignacio Oneindía, porque hemos sido unos adelantados, Nacho. Tenemos un problema. ¿Quién decía eso que iba en el coche? Tenemos un problema... Sí. Tenemos un problema con que como empiece físicamente con la carrera que tiene él, nos hunde en la miseria a todos los que estamos aquí. En definitiva, el Athletic Club de Bilbao, desde el continente y el contenido, el continente es Lezama. ¿Habéis visto lo que es Lezama hoy en día? La repera. Pero es que el contenido que tenía, con su factor humano... Me quedo con lo de antes. Eso se iba
Yo me quedo con el mío. Entre líneas, yo creo que lo han dicho durante todo el rato en esta aproximadamente camino de una hora que llevamos aquí disfrutando de ellos, pero sí que es verdad que las diferencias ahora mismo son brutales. El fútbol de hoy en día... Perdona que te... Dice Manolo que sí, las instalaciones de Lezama podrán ser modélicas, pero lo que era Lezama en la época nuestra no tiene nada que ver con qué, no sé si me voy a saber explicar. El cariño que había hacia la gente que iba, no sé, era otra forma de tratar, otra forma de estar. Venía cualquier jugador antiguo, entraba a la caseta, estaba con nosotros. Había un chico, que te vas a reír ahora, había un chico en Derio que tenía un apodo que era Chantola. Chantola era un chico mecánico de profesión. El pobre no estaba muy bien bueno, no sé qué palabra utilizar. Entonces cuando yo pasaba, por ejemplo, al entrenamiento, llegaba a las vías del tren y salía del taller él, y bueno, salía como el demonio, salía con todas las manos de grasa y todo, iba al coche mío, hombre Dani, me ponía, digo, Chantola, la que me has liado y tal. Bueno, pues ese acababa el entrenamiento, o sea, ese acababa de trabajar, se duchaba, iba a Lezama y no pedía permiso a nadie y entraba a la caseta nuestra. Se sentaba en la caseta, estaba con nosotros. O sea, quiero decir, yo he ido a Lezama, y lo voy a decir y me da vergüenza, con mi nieto y me han echado para atrás. Para atrás. En los campos hacia arriba, no, es que no se puede pasar porque es que esto está... Digo, oye, que vengo con un nieto que vive en La Rioja. No, o sea, te quiero decir que a mí, dame el Lezama de antes. Eso te iba a decir. A nivel de instalaciones y de todo lo que quieras. Capi, pero estamos perdiendo esa identidad. Estamos perdiendo muchas cosas. Hoy en día vas a Lezama y salen los jugadores con unos cochazos, salen a toda velocidad, no les ves la cara, van con gafas de sol, escondidos. Viven en una burbuja, porque Lezama ahora mismo es una burbuja, Manolo la conoce perfectamente. Antaño no, lo que decías tú, la facilidad con la que un aficionado contactaba, se acercaba a vosotros. Estamos perdiendo esa identidad. Tú tienes las imágenes de la Gabarra, que había 20 medios de comunicación con nosotros montados en la Gabarra. O sea, te quiero decir, gente que vivía con nosotros, que venía, los viajes que hacíamos, venían los periodistas con nosotros, comentábamos, ibas. O sea, te quiero decir que no sé, igual el mundo ha evolucionado tanto que yo me he hecho muy antiguo y esas cosas ya no se pueden hacer. Pero yo me quedo con lo antiguo. Por esto es una mesa de diálogo y de discrepancia. Yo discrepo. Porque eres un poco mayor que yo. No. Lo que sí hay que entender, que nuestra ciudad deportiva era una ciudad abierta, como Roma. Roma, ciudad abierta. Lezama, ciudad abierta. No había ninguna cerca. Pero no había ninguna cerca para pasar por los caseríos. Ni una. Nosotros íbamos de Lezama a Gastelumendi arramblando peras, manzanas, uvas. Daniel Astrain y Chema Lasa se metían en los caseríos, no aparecían para correr, se jamaban con los caseros todo. Era una ciudad deportiva abierta, sin ningún límite. Las chavalas llegaban hasta la puerta de que es ahora del León, que era de madera. Te quiero, Dani, te quiero, Manu, eres el rubito más guapo, la alegría del Lezama. Pero o sea, hemos tomado tal dimensión que luego, cuando hacemos una ciudad deportiva abierta otra vez, a tope, nos han puesto unas gradas. Antiguamente la gente se sentaba en el césped, en las laderas. Sí, pero Manu, ¿tú crees que es normal, por ejemplo? Yo es que no lo veo. No es. No, espera, una pregunta que te voy a hacer, tú que estás un poco metido ahí. ¿Tú crees que es normal que de 6 días de entrenamiento haya 4 o 5 que esa puerta cerrada? Bye. Yo no lo veo. Yo lo veo, sí, eso en la ciudad deportiva del Madrid y del Barcelona. Mira, pero yo en la ciudad deportiva del Atleti no lo veo. No, tenemos... Habrá que buscar la forma... Pactar. Habrá que buscar la fórmula, pero que la gente pueda, y los niños y mucha gente pueda estar 3 días o 4 días de la semana viendo a los jugadores del Atlético. Hay que pactar, hay momentos críticos. La respuesta de los entrenadores es que al final molestan, es que no te dejan trabajar. Tú viviste dentro del equipo con Luis Fernández. Sí, pero tú estabas en el ajo. Tú sabes y además decías, joder, Luis, esto hay Tú sabes que Javi Clemente, cuando iba, tú sabes que Javi Clemente, y lo he vivido yo y lo has vivido tú, estábamos entrenando. Y venía el clásico listo que
que estaba por allí en la ladera y le decía, Javi, que no tienes ni puta idea, que has puesto a no sé quién. Y Sílica. Subía como una moto Javi y le decía, tienes un minuto y si no sales de aquí, se acabó. Pues bien, al que da la vara está bien, pero joder, que cortes radicalmente a todos, yo no lo veo, tú lo verás. No, yo lo veo porque tú viviste con Luis Fernández y viajabas con él hombro con hombro, y cuando Luis decía, hay que entrar a puerta cerrada, y los periodistas y todos los... Pero Luis estaba un poco tocado del ala, joder. Claro, no me pongas el ejemplo a Luis Fernando. Todo el mundo estamos tocados del ala hasta... Bueno, tú sabes que yo era la mano derecha de él, y me mandaba justo cuando me faltaba 2 minutos para el partido, me decía, Dani, que no tengo chupachú, vaya por chupachú. Y claro, a mí me pilló una vez, porque ya llevaba 8 o 10 en el bolsillo de atrás. Digo, espera, que voy a comprar. Salía y volvía atrás. Y digo, toma. A Luis se lo permitía todo. No, pero porque era... Que cerrara, que no cerrara. Era psicológico, o sea, ese era un hombre que quería salir siempre. Hizo cambiar el auto, quería salir con el chupachucho al banquillo. Y entonces lo hacía queriendo. Esperaba que faltarían 10 minutos. Y me Dani, el chupachú. Digo, el chupachú. Digo, yo quiero estar el chupachú. Vaya usted. Y yo salía a la puerta, ya lo tenía detrás y le digo, toma. Y el día con el follón de la Archaña en la Copa de Europa, que nos pasábamos por el mismo sitio, que quería volver por el mismo sitio. Pues estaba un poco tocado, era un... Sí, pero los entrenadores. Pero era mojo. Y Jupp Heynckes, y etcétera. A ver. Conclusión. ¿Con quién me quedo? Con los míos. A mí me hicieron una pregunta. Porque casi todos los presidentes del Atlético me han preguntado, o en El Mundo Elegante cuando Betty, o en Huáscar con Javi. A mí no me ha hecho ninguna pregunta. Bueno, vale. Ahora está celoso. No, yo te digo la verdad, me han preguntado. Pues, lo que te quiero decir es que yo me quedo con los míos. Yo cada vez que en el Bilbao Athletic hay un entrenador nuestro, me pongo alegre. Cuando a mí me hicieron una pregunta, ¿y tú qué piensas? ¿A quién traemos después de irse Rafa Iriondo, que fue mi primera temporada? Y digo, mira, a mí me da igual que sea Iñaki, que sea Koldo, que sea Chuchi Anguren, que sea Iñaki Zaola, que sea Zugazaga. Pero te digo de verdad, por favor, si tengo una opinión, que sea uno de los nuestros. Yo los prefiero que sean de los nuestros. Este me hizo una pregunta, ¿con quién te quedas? ¿Con Bielsa o con Ernesto Valverde? Y yo dije, yo con Ernesto Valverde. Que yo ahí no tengo ninguna duda. Yo sigo pensando que si queremos que la gente de la cantera, queremos que los niños salgan, yo creo que lo más lógico, y además que no desmerecen para nada, son gente nuestra. Gurpegui, Salinas, todos los que quieras decirme. Yo creo que además un equipo en la categoría que está el Bilbao Athletic, yo creo que tienen que estar súper sobrados para poderlo llevar. Muchas veces no es la dirección del entrenador la que puede marcar, muchas veces es lo que tú tienes en el equipo. O sea, el Athletic tiene el problema de que tiene años mejores, años peores, que es lo que nos pasa luego en el primer equipo. O sea, cuando el equipo nuestro fue muy bueno, pues muy bueno, pero luego ha habido años que ha costado entrar, se han retirado gente, se ha retirado Urzay, Aduri, no sé quién, y no llega otro como ellos, y llegará, pero es un poco. Pero entonces, a mí cuando me dicen que van a traer a no sé quién del Hércules y de no sé qué para el Bilbao Athletic, pues se me cierran los ojos cada vez que lo oigo, pero bueno. Oye, Dani, aquí no hay muchos niños, solo Isaro creo que está, pero ¿cómo explicaríamos a los niños la decisión que tomas tú en tu vida cuando te toca la puerta del Fútbol Club Barcelona y decides quedarte en el Athletic? Sí, porque ahora estamos viendo una situación muy similar, que es la de Íñigo Martínez, que lógicamente yo he vivido... ¿Por qué lo hiciste? O sea, ¿qué te movió a quedarte? Yo he tenido dos decisiones y una de un tercero que conviví con él en la habitación, te la voy a explicar. Yo la primera que tuve fue teniendo 16 o 17... Aléjate un poquito del... Perdón. Ahí, sí. Yo viví primero con 16 o 17 años, vivía en Sodupe, y en el Banco Guipuzcoano en Sodupe falleció un empleado y hicieron unas oposiciones de aquellas que se hacían en los años 70, o sea, recuerdo que era una caligrafía, unas cuentas matemáticas, una redacción, no sé qué y tal. El director lo que buscaba un poco era pues una persona del pueblo más o menos, bueno, con unas cualidades y tal. Entonces ficho por el Banco Guipuzcoano, que como muchos sabéis, pues para una familia
como mis padres, pues era una solución tener un hijo ya para toda la vida metido en el banco, porque no era provisional, era fijo en el banco, ¿no? Y al año y medio me vienen a fichar el Atleti, porque un delegado de Seguros Bilbao que trabajaba en Zaragoza era directivo del Sodupe y iba todas las semanas a Zaragoza y volvía los viernes. Y se le ocurrió, perdón, no es mi nieta. No es mi nieta. Y este señor se le ocurre en Zaragoza poner un jugador del Sodupe va a fichar por el Zaragoza. Era la mayor bola que se había inventado porque era mentira. Entonces automáticamente el Atleti, cuando captaba una cosa de esas, me llama, y vino Venancio, era directivo del Atleti, fíjate qué años te hablo, Venancio directivo, y me cogen y me fichan. Y al ficharme me vuelven a ceder al Sodupe, sigo en el Sodupe. Pero hay un momento que voy al Bilbao Athletic, y en el Bilbao Athletic ya era semiprofesional, porque tenías que entrenar 5 o 6 días a la semana. Y entonces tenía que dejar el banco. Y fui a donde mi padre y le pregunté, digo, Aita, tengo un problema. ¿Y qué pasa? Estaba comiendo las alubias y digo, joder, que me ha fichado el Bilbao Athletic, tengo que ir y tal, y tengo que dejar el banco. Joder, se me quedó así mirando para abajo y dijo, vale, de acuerdo, dice, pero te vas a dedicar al fútbol. Le tenía el dedo así, dice, te vas a dedicar al fútbol, ¿eh? Y te vas a dedicar al fútbol es que me hizo dedicarme al fútbol, porque no me dejaba salir ni a despedidas, no me dejaba. Yo iba a una boda, y el padrino que regala puros, iba por las mesas regalando puros y venía y le decía a los que estaban conmigo, digo, ya verás mi padre. Y le decía, dame uno, me daba un puro y lo cogía, yo le ponía así, no le encendía, le ponía así, me pegaba así, el puro para abajo, o sea, me controlaba. Te quiero decir que eso. Entonces, bueno, yo dejé el fútbol y luego tuve suerte y jugué, ¿no? Pero luego he vivido 2 experiencias, una con Alessanco, que esa la sabe Manolo. Estábamos en la selección en el Hotel Alameda en Madrid y Alessanco era, joder, a ver qué adjetivo le pongo para no ofenderle. Alessanco era muy alegre, le gustaban mucho las chavalas, andaba siempre con las camareras y tal. Bueno, jugaba fuera del campo, era buen centrocampista. Y estaba conmigo de habitación y, joder, estaba Ángel Moore era el masajista, y era del Barcelona, pero hacía de la selección española. Y, joder, las 11 de la noche, las 12, que Alessanco no aparece en el estudio. Y digo, ya lo está armando. Digo, ¿dónde está este? Y fui donde Ángel Moore, le digo, oye Ángel, digo, que este no aparece, ¿dónde está? Y tal. Y dice, cállate. Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué hace? Estaba reunido con, ¿cómo se llamaba el vicepresidente del Barça? Gaspar, sí, que ese luego te cuento lo que le dije. Ese decía, el Atlético decía ese, siempre, Gaspar. Y me dijo, está con Gaspar, el vicepresidente, dice que está para firmar y tal por el Barcelona. Y joder, tío, me cago en... Perdón, le quiero apagar y no sé apagarle. La nueva apágamele tú, por favor, sí. Le he cogido, pues bórrale. Y bajó a las 3 de la mañana, bajó Alessanco y bajaba, esto como que tengo 2 nietos, con un papel así blanco, de esas cuartillas que suele haber en los hoteles encima de esto, y le habían puesto el contrato del Barcelona firmado y tal, y no sé qué, 3 años a tantos millones y tal, y estaba sin firmar. Y baja y me dijo, dice, ¿qué hago, Dani? ¿Qué hago? Dice, yo quería llamar a la mujer y tal. Digo, a las 3 de la mañana vas a llamar a la mujer. Digo, mira, coge el dedo así, y digo, si no sabes firmar, digo, ¿qué vas a hacer? Pues, por decirte algo, él tenía, no sé, por decirte, que no tengo ni idea, pues tenía 1 millón en el Atleti y ahí le daban 5 o le daban 6, ¿no? O sea, la duda era eso. Y luego yo la oportunidad que tuve, pues parecida. A mí me llamó el Barcelona en aquella época y yo no quise ir porque, pues bueno, pues fue una decisión mía, que yo quería acabar la carrera en el Atleti. Sí había una diferencia económica no importante, yo creo que era más importante para mí el tema deportivo que el económico, y al final acabé aquí, estuve hasta los 36 años y acabé con ello. ¿Mereció la pena? Bueno, yo creo que me ha merecido no la pena, sino 10 veces la pena, porque yo muchas veces digo que no todo... Hombre, el fútbol, a casi todos, o a los que hemos tenido la posibilidad como yo, te soluciona la vida. Indudablemente no pasar los apuros que puede pasar gente que tiene que pagar pues una hipoteca, una serie de cosas y tal. El Atleti no te hace millonario,
yo no soy millonario, ni tengo millones, ni mucho menos. Tengo una vida acomodada porque tengo... Y yo creo que lo que más me ha dado es la gente, el vivir en Bilbao de la forma que vivo. Bueno, vamos a hablar de felicidad, Manolo. Tomo el relevo. A ver. ¿También te quiso el Barça? No, después. Después. No, a mí después. Pero sí. El Barcelona, el Sevilla, con el presidente de la Federación Andaluza y el Zaragoza, con Luis Costa y Manolo Vilanova, que estaba muy emperrado. Yo he pasado por 3 situaciones en el Atleti. Cuando vino Senekovic, que tuve que renunciar a muchas cosas por continuidad, con Pedro Altoneche, Óscar Panizo, Javi Clemente y Pedro Altoneche, Óscar Panizo, Iñaki Sáez y Javi Clemente en el Perana, un restaurante de Plencia. Y me dijeron, mira, esta persona no te quiere a ti ni a Gonzalo Beitia ni nada. Dijo, no, yo solo. Digo, bueno, pues cambio la mitad de lo que gano por seguir en el Atleti. Y así fue. Y luego ya fui recuperando casi lo que ganaba, pues con Chuchi Aranguren, con Koldo, y ya cuando vino Javi, pues la verdad es que lo recuperé. A los siguientes les abrazó, no. Recuperó lo anterior, sí, os digo. Hombre, lógico, fui haciendo, vine a prueba. Iba al club y le decía, oye, que el otro me quitó, y el otro ya iba. No, a mí los que me han salvado el cuello han sido los míos. Koldo Aguirre, Chuchi Aranguren y Javi Clemente, fueron los que me hicieron el Alza García. Alza García. Bueno, a mí cuando me llama José Ignacio Zarza Stuic, que era el gerente del Atleti, me dice, te queremos. Digo, pero si estáis con Ruperto Sagasti. Dice, no, eso es para otras cosas. Tú vienes para entrenar al primer equipo. Digo, bien, pues me voy, y me dice una cantidad, y yo estoy subiendo al avión, dice, no te puedo pagar tanto. Digo, joder, pues estamos buenos. Digo, yo por pasar, traje un contrato de 10 meses. Desde Tenerife, cogí las cestas de mimbres, aquellas de los futbolistas, y dije a la mujer, ahorrera, porque yo sabía decir gol Euskadi Eskatuta en el año. Yo conviví con todos los jugadores del Atleti, y en Puerto Llano, John Castañares, el primer alcalde de Bilbao, trabajaba también en la Calvo Sotelo. Y a mí, toda la cuadrilla, Pedrito Iturriaga, Alonso padre, Alcorta padre, Chema Mézaga padre, Oleaga, bueno, un montón, Gaviola del Goibar, enseñarme Antolín Basurto, Urrestarazu, el hermano del árbitro, enseñarme cosas en euskera, Gabón, Vialas de Jangoico a Urebadau, hasta mañana si Dios quiere. Me dicen, tú aprende a decir esto, Gora Euskadi Askatuta. Y me mandan a la Mili con Tatán Echevarría de Sornosa. Sí, pues lo armaste, ya te un hombre muy bravo, Tatán Echevarría, bravo, pero bravo a ver, sale total. Y voy allí a Cáceres, y había un alférez de milicias, Gorrochategui de Donosti, y le digo, sé hablar en euskera. Tenía un alférez Gorrochategui y un capitán Elizondo, y mi mentor, Ángel Humarán Mendieta de Galdames, entrenador de mi pueblo, que fue el que me hizo de mentor mío. Y le digo a Gorrochategui, te digo, sé hablar en euskera. Dice, ¿qué sabes tú hablar en euskera? Allí en el cuartel. Digo, ahora Euskadi Askatuta. Se le cae la gorra, se queda tieso. Digo, joder, pero ¿qué he dicho? Dice, cállate, que no meten a los dos a la cárcel. Claro, familia, 1969, O sea que contus. Bueno, y vine para 10 meses. Y Piru me cogió en octubre y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Solo entrenar al primer equipo? No. 8 años yo solito. Ahora somos 15, así, somos 15 preparadores. Y luego después tuve el refuerzo había sido jugador del Bilbao Athletic, Gonzalo Abando, que se hizo IBEF, y vino, ya éramos 2 hasta el 95. 2 preparadores físicos. No, que has nombrado al gerente, ¿cómo era? José Ignacio Zarza, que yo también le conocí. Vive por Lanzarote, sí, por ahí creo que está ahora. Yo gestionaba, para que veáis lo que ha cambiado el fútbol, yo gestionaba el fútbol con Fernando Ochoa, que fue gerente después. Y
fíjate lo que ha cambiado el fútbol. Hoy en día ningún jugador conoce a los gerentes ni a nadie, porque cuando van a renovar mandan por delante al que les lleva y que ahora no firmo, luego lo dejo y tal. Y en aquella época ibas a pecho descubierto, ibas tú. Y a mí me tocaba renovar. Y ibas donde Fernando Ochoa. Y Fernando Ochoa era el tío más listo del mundo. O sea, no le pillabas ni para la de tres. Y llegabas, entrabas al despacho de él y hola Fernando, hola Dani, ¿qué? ¿A renovar? Sí. Y además renovabas en 10 minutos, no creas que había lío de nada. Y el zorro de él, ¿qué es lo que te hacía? No te decía lo que te iban a dar. Te decía, ¿qué idea tienes tú? ¿Tú qué idea tienes? ¿Qué quieres cobrar y tal? Joder, tú que eras un pardillo, un chavalillo todavía y tal, y decías, bueno, pues no sé, yo 500.000, igual él había pesado 800 y me decía, joder, 500, bueno, él nunca decía la cifra por delante para no pillarse, siempre tenías que decir tú y tal, o sea que fíjate cómo cambia hoy en día, que se tiran días y días y días y no conocen, pero bueno, ha cambiado todo. Iba a montarme en el avión y me dijo, no te puedo dar lo que te he prometido. Digo, ¿qué hago ahora si estoy en el avión? Tú haz lo que quieras, que yo me voy para allí. Para currículum vitae, el CEU... Haberle pedido un paracaídas. Y él no... el CV, dije, joder, yo 10 meses en el Atleti, habiendo pasado por el Real Mallorca y el Tenerife, y habiendo sido jugador de segunda. Digo, yo me voy 10 meses para Tenerife. Que Manolo fue portero. Sí. Y no cuento más, hasta ahí puedo contar. No, porque jugué una final contra el Athletic Club. No, eso no quiero decir. Que Julio Iglesias era mi suplente. Eso también. Y la tercera, que no cuento más. ¿Cuál? Tú sabrás. Que tengo un huevo menos. Joder, ya lo has dicho, cago en día. Perdió un huevo en la batalla, ¿eh? Y toda la cara rota. Bueno, en definitiva, hablando de club a club, luego me reconocieron el mes de julio, que era de negociaciones, porque llegué aquí más tieso que la mojama. La mujer, el hijo... Y digo, José Ignacio, que estoy tieso con el traslado. Viví un mes en Lezama y yo le digo a mi mujer, vamos a alquilar por aquí por Lezama alguna cosa. Me cogió la mujer de Iñaki Saez, una bilbaína del centro de Bilbao, y dijo, vas a tener a esta en Lezama todo el día, tú, metida ahí en los campos y ella aquí también. No busqué una casa de alquiler en Las Arenas y bien. Pero el club es igual, lo que os he dicho de las mismas zapatillas, 12 años, hemos sido gastosos, ¿a que no? A que el Atlético tiene San Mamés compartido, es una sociedad del pueblo, gobierno, BBK con documentación, ayuntamiento, etcétera, pero joder, que Lezama y Baigane, San Mamés compartida y el fondo de comercio hecho a nosotros mismos, es la leche. Bueno, tengo preguntas de los que os habéis acercado y voy a planteárselas a ellos. Dice, al año siguiente, en 1984, se ganó la Liga y la Copa, por consiguiente también la Recopa, pero ¿qué liga fue la más difícil de las dos? ¿La del 83, la que ganáis a la Unión Deportiva Las Palmas en ese último partido, o la del 84 en San Mamés con victoria frente a la Real Sociedad? ¿Cuál os trae mejores recuerdos y cuál de las dos fue más compleja, más difícil de llevar a cabo? Para mí, dificultad, las dos fueron difíciles. Como te vuelvo, fíjate si es difícil que después de esa no hemos vuelto a ganar otra. Llevamos 30 años o 40, o sea, fíjate tú, si es difícil. No, yo creo que las dificultades fueron parecidas. Lo que pasa que quizá después de la primera sí nos creímos nosotros un poco que el equipo tenía poderío, que el equipo podía hacerlo otra vez. Pero mantuvimos la misma posición de lo que ha dicho Manolo. En ningún momento salimos de gallos, ni salimos trabajadores, sabiendo que cada partido era tan difícil, el partido del Elche como el partido del Valencia. O sea, en ningún momento, porque Javi, si tenía una cosa, era pegarte en la cresta, al que enseguida se subía un poco la parra, sabía bajarnos el tono y tal, ¿no? Hombre, también fue difícil, pero yo no tengo mayor... Hombre, sí tengo recuerdo de la final de Copa, que desgraciadamente fue acabó un poco triste, pero el resto no me pareció parecida de una a otra. Sí, yo creo que como pasa muchas veces en remo, hicimos champa de llegada brutal en la primera competición, nadie se lo esperaba, la primera liga, y sobre todo volvemos a hacer mención a la figura de Javi.
Javi es un entrenador brutal porque es el mejor, o Elena. ¿Por qué? Primero porque parece un pequeño Napoleón, y cuando llegaba a la caseta, ¿sabéis dónde se sentaba? En el pie de la báscula. Todos estos, ya sabéis que, digo Napoleón, o estos que se ponen en una mesa alta cuando van a hablar con los subordinados, él era al revés, se sentaba en el pie de la báscula, allí, casi las rodillas le daban en la barbilla, y todos estos sentados en los banquillos de la caseta, y desde allí él hablaba, escuchaba, era colegiaba a todos los que tenía a su alrededor. Las charlas post partido eran inmensas, todo lo que dice él, que nos quedábamos después, se sentaban en el pasillo de Lezama o donde fuera, y si hacía mucho calor un poquito afuera, o sacaban los coches por ahí de paseo. Pero es que Javi era el gran dinamizador, pero aparentemente, yo he traído ahí unas fotos con él, entrenar con muletas, bueno. Yo creo que, perdona Manolo, yo creo que el éxito de esto, ya os lo he dicho antes, mucho era el tema de saber llevar un grupo de 25 personas. Yo he convivido después con entrenadores, tuve un cierto momento que estuve pues, en la directiva, pero como coordinador un poco entre los jugadores y la junta directiva, y he conocido entrenadores, y Javi lo que ha tenido y lo bueno que ha tenido, y supongo que sigue teniendo, es que supo tener a los 24 o 25, nos tenía enganchados a todos alegres, todos pendientes de cuándo pueden jugar. El que no jugaba animaba igual que el que jugaba. Eso es muy difícil de conseguir, es muy difícil, porque el que no juega siempre cree que tiene que jugar, y siempre cree que el que juega no es tan bueno como eso. O sea, te quiero decir que es muy difícil digerir que el que está jugando lo hace mejor que tú. Entonces hay gente que responde mal, critica al entrenador, mete por detrás cizaña, hace una serie de cosas. Entonces no existió, en ningún momento no existió. O sea, hay un grupo extraordinario que fue lo que hizo que el equipo saldría como salió, ¿no? La otra noche en el Euskalduna, ¿cómo se llevaba a cabo aquella sociedad entre Chato Núñez y Luis de la Fuente? Le preguntaron ellos, vosotros cómo llevabais también compartiendo partidos. Tuvimos un accidente que fue la expulsión de Goico por 17 partidos, que luego se quedaron en 9, y Chato Núñez era polivalente y ocupó la posición de central. Y claro, Luis de la Fuente se desahogó, me refiero que jugaron intensamente. Pero luego ellos lo definieron muy, lo que está diciendo Dani, es que era tal el esfuerzo que teníamos que hacer que nos complacía, o sea, decíamos, nos liberaba. Es decir, voy a jugar un partido el domingo y sé que Javi me ha dicho ya, el miércoles no juega. Y la cuestión colegiada que decíamos, Javi es el inventor de las rotaciones. Hasta tal punto, el otro día os vi el programa, que si rotaciones sí, que esto es una rotación. Fuimos al torneo de Huelva y cambió, jugamos la previa contra el Sevilla, les ganamos, y jugamos la final contra el Barcelona, Arteaga y compañía, y cogió y cambió a todo el equipo. Eso no se puede hacer, eso no se puede. ¿Cómo que no se puede hacer? Y esa situación colegiada significaba pues, la toma de decisiones de las concentraciones, la toma de decisiones de qué teníamos que hacer. Yo recuerdo que en la final salió Endica colegiadamente. Endica jugó porque el que estaba allí previsto era Noriega, y entonces nos reunió a Miguel Gutiérrez, al doctor Goros, a Nacho y a mí, y dijo, ¿vosotros qué pensáis? Bueno, pues necesitamos que salga alguien del 100%, y en este caso Endica no había jugado mucho y lo resolvió. Con la lesión que tuvo Dani, se fue programando minuto a minuto. Va a jugar 20 minutos, va a jugar hasta ese partido célebre que fue espectacular, que con una lesión que le entraron a cincel y martillo, Vilarrubias. ¿Sabéis lo que es coger un cincel y un martillo, un traumatólogo, y entrar a martillazos en la rodilla? Porque era Zambo. Le puso Era y soy, joder. Dile que era, soy, sí, eso no se cura. Dani, has dejado de montar a caballo. Le puso las piernas tiesas y salió, hizo un golazo.
un golazo, Goico, pumba, los otros unos torpes. El gol del Madrid, sí. El gol del Madrid, que era el que nos daba el golaverat. Estaba en el banquillo yo y me mandó Javi salir. Por eso digo yo que la primera... Esa es otra cosa del fútbol de hoy que me desespera a mí. Fíjate qué jugada tan sencilla, y lo que complica en la vida hoy. Hoy, como Guardiola ha inventado el fútbol de que hay que salir de atrás 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, todos los equipos quieren hacer lo mismo, pero todos los equipos no tienen los jugadores que tiene Guardiola. Entonces ves hasta nuestro propio Atleti, pum, 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 pum. Jugada del gol del Madrid que ganamos la Liga. Coge el balón Goico, levanta la vista, me mira a mí, pum, le pega un gorrazo, quita a todos los jugadores del medio campo, hago una pum, gol. O sea, yo muchas veces digo, joder, cuando tienes dificultades para combinar atrás, joder, quítate el peligro y busca ahí, joder. Tienes a Raúl García, un tío alto que va bien de cabeza, ponle arriba. Pues no lo sé, la gente hoy en día quiere complicar el fútbol y así. La segunda porque habíamos empatado en el Bernabéu y entonces teníamos el empate. Empatamos a puntos. La victoria el 1-2, sí, eso. Nos daba el triunfo, el éxito, que casi siempre andábamos ahí arañando. José Antonio le pide a Manolo Delgado que yo creo que se refiere, no sé si está por ahí José Antonio, estás por ahí, el grito de guerra. Yo creo que José Antonio se refiere al grito de guerra de aquel vídeo, o el vídeo que haces con nuestro amigo común, con Kepa Junquera. Con Kepa Junquera, ¿Qué quieres que lo haga ahora? Bueno, no, esto es una cuestión de decir un lema. Lo grabas en el pabellón, ¿no? Un lema. En el pabellón, en el antiguo pabellón. Sí, no, en una nave que había alquilado Kepa Junquera con el Arrobi, con todas las canciones que luego cedió al Atleti. Y entonces le dicen a Kepa, oyes, que Manu hace cosas con nosotros, de cantar en las comidas y en todas estas situaciones, y me llama y me dice, venga, hazlo aquí, pero sin ensayar ni nada. Y entonces me llevé un cuadro de Andoni Goicoechea. Sí. Digo, aquí había unas azafatos, estábamos allí todos mezclados, hicieron un mural muy bonito. Digo, yo como le tengo a estos aquí fijaos, le saco la foto de Goico y le digo, esto es Goico cuando le metió el gol al Esponda, no sé quién, que se tiró en plancha allí como una fiera. Digo, este es Andoni Goicoechea. Y ahora vamos a hacer lo que hicimos en Aspaldico. Aspaldico es una residencia de ancianos de Santurce. Y bueno, allí llegamos, había 400 o 500 personas con banderitas y cantando el himno del Atleti. Y le dije a los jugadores, digo, vamos a hacer la jaca o el lema, que en definitiva es aurrera, atxera, porque es cuando hace un equipo la presión, ¿eh? ¿Veis? Los jugadores, aurrera, se le ve a Julen Guerrero, se le ve a Ernesto Valverde como jugador, a Felipe, en fin. Atxera, Scooby, Esquerra. Y a eso le añadimos las rutinas que oíamos en San Mamés. Y entonces Sergi Armaya, cuando me hizo leyenda, pues me sacó un cartelón con el lema Burua, Bihotza, Takemena, cabeza, corazón y ardor, pasión. Bueno, Kemena tiene, y a mí esta palabra me la enseñó Aitor Huegún. Porque le dije, ¿cómo podemos significar cabeza? Está claro, corazón. Y luego he visto que muchos entrenadores las utilizan y le añaden alguna cosita, pero ya puedo asegurar que ese lema, bueno, en teoría, no es que sea mío, pero lo apliqué con Kepa. Kepa cogió enseguida la idea, la hicimos con el primer equipo y luego ya posteriormente me dijo que tiene un montón de visitas. Yo no sé qué tiene eso, pero a mí me daba yuyu cuando estaba en el campo calentando y lo ponían en el videomarcador y yo decía, joder, no puedo. Y había gente que lo grababa del videomarcador y lo retuiteaba. Y el otro día lo hicimos en Coslada, y tuvo 6.000 visitas en 2 horas, porque cogí en un espacio como este, estaba la Peña Garras de ese estado, que me ayudaron mucho, y entonces lo hicimos, y es Burua, Bihotza, Takemena, cabeza, corazón e ímpetu, aurrera, atxera, Scooby, Esquerra, y luego ya arrancamos con el Athletic Club de Bilbao hasta el Alcha Gastía, como se hace en San Mamés. Bueno, y la última para finalizar. Lezama ha sido históricamente la envidia de muchos clubes a nivel nacional e internacional. ¿Cómo veis el papel que juega en la actualidad la formación de jóvenes promesas? Este año el Bilbao Athletic ha descendido a segunda ref.
y las féminas han librado con muy pocas jornadas por detrás. Hay cosas que mejorar. ¿Qué mensaje de optimismo se puede lanzar a los aficionados? Dani. Yo el mensaje que no por la situación de este año, que es puntual y que bueno, pues se ha bajado, las chicas han andado muy justo y tal. Yo creo que el mensaje que hay que darle al aficionado del Atleti, lo primero es que tú eres del Atleti, tienes que hacerte esa pregunta. Tú eres del Atleti, ¿no? Pues si eres del Atleti, tienes que saber a qué estás dispuesto a lo que pueda pasar. Y en la historia del Atleti, lo hemos pasado y lo hemos vivido, muchos de los que estáis aquí hemos vivido épocas buenas, hemos vivido épocas regulares, hemos vivido épocas muy malas, casi a punto, yo he estado casi a punto de descender. Y lo que hay que pensar es eso, somos uno de los pocos equipos que llevamos 130 años o 100 y pico años en primera división, y que el aficionado del Atleti tiene que pensar que va a haber esas situaciones, que baja el Bilbao Athletic, que ya está mal, cuando tendremos años mejores, lógicamente seguro vamos a tener años mejores. Cuatro veces anteriormente ha bajado el Bilbao Athletic. Sí, por eso que ha habido situaciones y momentos. Yo no sé quién estaba de entrenador, pero recuerdo que quedamos cuartos o quintos por abajo, no recuerdo quién. Con José Ángel Iribar un año. Había un playoff y cuando ganamos el primer partido en Logroño ya estábamos liberados, no había ese problema que tuvimos en el Vieno Negro. Entonces, ¿qué pienso? Pues pienso que tenemos que ser del Atleti, y ser del Atleti es sufrir, cuando nos toca lo bueno, pasarlo como lo pasamos, y cuando nos toca lo otro, pues yo siempre le doy en el morro al que me dice sí, pero siempre en primera división. Joder, me mira así el tío que me dice algo. Digo, claro, no puedes pensar tú que si nosotros estamos siempre pendientes de las generaciones nuevas que llegan y todo el mundo sabe lo que ha cambiado las generaciones nuevas, o sea, lo que ha cambiado de cuando yo jugaba en Sodupe en el fútbol. Yo jugaba en el Frontón a las 8 de la noche hasta las 10:30 de la noche con chicos de 20 años y yo tenía 14 y me salía el dedo por la alpargata, llegaba a casa y no te digo la que me preparaban en casa. O sea, todo ese tipo de cosas no existe hoy en día. Entonces, el futbolista que se hace de garra y de casta vive esas situaciones. Hoy en día ha cambiado la vida, no sé si a mejor o a peor, pero se ha perdido ese tipo de jugador, ¿no? Ahora es jugador más de escuela, como digo yo, de Lezama, y está el padre esperándole y le coge la mochila nada más salir, y digo, oh, la madre que me parió, o sea, tipo de cosas de esas que te desesperan. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que hay que ser es del Atleti y aguantar las buenas y las malas, nada más. Tenemos que ser incondicionales, Athletic Salek, incondicional de Koldo, incondicional de Ernesto, incondicional de Bielsa, incondicionales a sangre y fuego, y tolerancia cero con el derrotismo. No podemos estar entre nosotros. Tolerancia cero con el derrotismo. Oído cocina. Tolerancia cero. Lo que dice Manolo de los entrenadores, joder, es que hay veces que la gente que somos un poco del fútbol, y yo me desespero. ¿Vosotros creéis, alguien de los que estáis aquí, cuando un entrenador dice, es que no pone a fulano de tal, es que, joder, le tiene manía, es que, ¿por qué no le pone? O sea, ¿hay alguien en el mundo que pueda pensar que un entrenador se va a tirar piedras sobre su propia cabeza y va a dejar a un jugador que cree que es bueno porque le tenga manía? Eso es imposible. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos la situación de los jugadores durante la semana. Hay jugadores que están casados, que han tenido problemas con el hijo, que por la noche no le ha dejado dormir, que el entrenador lo sabe, pero nosotros no lo sabemos, y le da descanso, y dice, joder, ¿por qué le ha dado descanso a fulano de tal? No lo sabemos el por qué. Yo lo que digo es que siempre el entrenador, y sobre todo el entrenador del Atleti, joder, lo que busca es lo mejor para el Atleti. O sea, se puede equivocar, pues lógicamente, y cada uno tenemos una opinión, y en vez de poner a fulano pondríamos a Mengano, pero la responsabilidad la tiene él. Sí, la cuestión es que a través del tiempo, si cogéis las estadísticas, se decanta fácilmente. En el Atleti nunca he visto intervencionismo por parte de los que mandan dentro de la entidad.
dígase gerente, tal. Nunca he visto intervencionismo, es decir, pon a fulano de tal, o haz esto. No ha habido intervencionismo, porque al final, cuando el Atleti toma la decisión de cesar a ese responsable, a ese entrenador, por resultados, por mal comportamiento, cuando cesaron a Javi en el mes de agosto, no nos explicamos por qué, porque había dicho que no conocía a Javier Martínez. Y ese es el gran secreto. El Atleti nunca destituía a su entrenador hasta final de temporada. Luego vino la moda de los marzos, en febrero, marzo, Iñaki Sáez. Luego vino la moda que nos llevó al bienio negro de los octubres. A los 10-12 partidos, Félix Orgarte, Mendilibar, Berizzo, agur. Eso es la muerte. Yo tuve un intervencionismo cuando era asesor porque parecía que iba a ocurrir lo mismo. Y el Atleti nunca se puede permitir el lujo de cesar a un entrenador en octubre, porque en enero tienes al tercero o más. Esa es la peor, porque eso que nos lleva al bienio negro. Pero es que el bienio negro te aparece. ¿Por qué nos apareció el bienio negro? ¿Quién lo ha analizado? ¿Quién? Nadie. No he oído a nadie tomarla, porque lo pasamos tan mal que dijimos, hostia, como dicen los 2 euros. Como dicen los psicólogos, a la mochila. Ya sabéis que aparezco por las mañanas con un monito aquí. Digo, ¿qué tengo en el hombro? Un bienio negro, 3 entrenadores en el año. ¿A quién le paso este mono? A ti. Y ya me he quitado. El mono ya lo tiene el otro. ¿Os acordáis del bienio negro? ¿Sabéis cuál era la canción de moda en Bilbao? Do, 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 do. Do, 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 do. Ni gota, ni gota, ni gota. No, es que, ¿os acordáis? ¿Os ponéis en ese instante? Yo estaba allí. Bueno, de suplente. Que la verdad que ha sido un lujo. Estoy viendo el cartel ahí, y yo que era un pipiolo cuando ellos ganaron las ligas, verme ahí con Daniel Rivaza, Manolo Delgado, pues le agradezco mucho a la Fundación Sabino Arana, porque para mí es un lujo sentarme en esta mesa con ellos, a Marian, que tanto hemos luchado para que todo esto salga bien, a todo el equipo de la Fundación, a Mireia. Tenemos aquí a los señores y mujeres, hombres y mujeres del Ayuntamiento, a Kepa, Ichaso, Iñaki, que el balón se queda aquí, ¿eh? El balón se queda aquí en la Fundación. En fin, a todos los que nos acompañáis, yo sé que mañana tenéis un día muy especial, porque el Atleti nos queríamos anticipar, y antes de que mañana San Mamés entero os dé ese aplauso, nosotros queremos daros un aplauso y agradeceros lo que habéis hecho, lo que hicisteis hace 40 años y lo que seguís haciendo por el Atleti.